Gracias por continuar. Seguimos en Noticias Sin Límites, siendo las 2:27. Vamos a dar una vuelta por la prensa nacional. Los temas más destacados en los periódicos nacionales este viernes son la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Ya veremos en el transcurso de las notas también el seguimiento de la violencia en la marcha del 2 de octubre, que ya hicimos prácticamente toda una introducción. El 2 de octubre fue un día violento y costó 83 millones de pesos al comercio allá en el Distrito Federal. Ante ello, se dice que endurecerán castigo contra el vandalismo y en menos de 15 días será aceptado como delito grave por la Asamblea del Distrito Federal y nosotros ya lo veremos y ya lo diremos. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación hace crecer a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, la reconoce en 22 entidades y ofrece además ser su interlocutor ante los gobiernos estatales, mientras fiscal de la Procuraduría General de Justicia libera al maestro que hirió al policía y que lo tiene prácticamente al borde de la muerte. Por allá, en el barrio de los Estados Unidos, Obama exige a los republicanos cesar ya esta farsa, así le llama el presidente Barack Obama, que nos pone en el riesgo de una crisis peor que la de la Gran Depresión. Y una buena de arena. En México hay una persona que cura el cáncer gracias a un mexiquense. Hoy se puede erradicar el cáncer cervicouterino. Conoce cómo Roberto Trujillo venció sus limitaciones económicas para convertirse en el primer doctor en neurovirología molecular por la Universidad de Harvard. Vamos a ver qué nos dice la prensa nacional el día de hoy. Y entramos con el periódico Reforma. Crece la Secretaría de Gobernación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los hace grandes. La Secretaría de Gobernación logró ayer un principio de acuerdo con los maestros disidentes para resolver sus demandas laborales, administrativas y de infraestructura escolar en las entidades donde se han movilizado. El gobierno federal mediará con los gobiernos estatales para establecer mesas locales con una comisión nacional única, negociadora de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, con lo que le otorgó a la disidencia sindical un reconocimiento excepcional. Veremos cómo contestan los del sindicato, porque esto, señores de Gobernación, esto no se vale. Arma el Partido Acción Nacional una resistencia. Anuncia para el próximo domingo un plan de acción para llamar a la ciudadanía a movilizarse contra la reforma hacendaria. Está impulsada por el gobierno de la República. Los panistas a la calle a hacer sus protestas. El colmo, secuestran redes, una ola de ataques cibernéticos contra empresas medianas. Para liberar los datos, detalló el organismo, los hackers exigen cantidades que van de 387,000 a 904,000 dólares. En su columna Tiempo Mayor, el periódico Reforma nos dice: muy discretos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Ahora sí, les están echando ganas a consensuar la reforma fiscal. Un buen ejemplo es lo que está haciendo para dar recursos a la lucha contra la obesidad. Originalmente se había planteado un impuesto especial para bebidas endulzadas, el cual causó gran malestar en el comercio y en la industria refresquera. ¡Para atrás los fílderes! Ante esto, las propias autoridades de la Secretaría de Hacienda ya le dieron la vuelta y están empujando una nueva propuesta sobre el tema. Quienes conocen el proyecto dicen que se trata de redireccionar un costo grande, enfocado especialmente a un sector, hacia menores costos, ahora repartidos entre todos los usuarios de los azúcares. Esta solución, que a decir de algunos luce más integral,
tiene el beneficio de que podría superar la recaudación prevista originalmente. Además, no le cargaría la culpa del problema de la obesidad a un único sector. Al estar distribuido entre varios productos, el impacto nutricional y al bolsillo luce más alineado con el propósito de ampliar la base de gravamen y de distribuir las cargas de manera equitativa, y que la medida sea menos atacable jurídicamente, se convierte pues en el betún del pastel, en las frutas y verdura de la historia. Vámonos con el periódico El Universal. En el periódico Universal nos dice: alertaron debilidad para encarar la lluvia. Un mes antes, las fuertes lluvias e inundaciones y deslaves que dejaron a su paso los huracanes Ingrid y Manuel, la Comisión Nacional del Agua reconoció que existe falta de capacidad de sus equipos destinados a la atención de emergencia hidrometeorológicas relacionadas con inundaciones de centros de población. Rechazan estados la creación del Instituto Nacional Electoral. Los presidentes de los órganos electorales de 25 estados del país aseguraron que ellos no obedecen a los intereses de los gobernadores y que eventualmente la desaparición para crear el Instituto Nacional sería el equivalente a crear un monstruo electoral. En la columna bajo reserva de este periódico El Universal, una vez más el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, está por hacerle la tarea al titular de la Procuraduría del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, como ocurrió en el caso Heven. ¿Qué va a suceder? La Procuraduría General investiga a la banda de colombianos que se dedica a extorsionar a dueños de antros y bares en la Ciudad de México. Los mafiosos, nos dicen, presumen de tener muchos contactos y muy buenas relaciones con agentes del Ministerio Público del Distrito Federal que archivan las investigaciones de don Rodolfo en caso de que los expedientes estén bien armados. Estamos nuevamente ante casos de protección policíaca de grupos delictivos, como sucedió en la indagatoria del ya famoso Heven. En el Milenio, vámonos al Milenio. Endurecerán castigo contra el vandalismo. Eso lo dice el gobierno del Distrito Federal, quienes aseguran que la legislación actual tendrá la oportunidad de aumentar las penas para quienes cometan actos de vandalismo y agredan a los agentes de seguridad durante las movilizaciones. En su columna Trascendió Milenio dice que no toda en la reforma hacendaria es rechazado por parte de la iniciativa privada. Luego de la reunión de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial con el titular de Hacienda, el miércoles, en el Club de Industriales, muchos hombres de negocios quedaron tranquilos y elogiaron el dominio que Luis Videgaray tiene de las cifras y los impactos. Aseguraron que el secretario recibió sus propuestas para revisarlas a detalle y esperan que la reforma pase, pero descafeinada. Excelsior, día violento, dice el Excelsior, costó 83 millones de pesos. La movilización, los hechos violentos que hubo en la conmemoración del 45 aniversario de la matanza 2 de octubre, ocasionaron esas pérdidas al comercio en la zona centro del Distrito Federal. Un tiroteo en el Capitolio de Estados Unidos. El Capitolio de Estados Unidos, ubicado en Washington, la capital de dicho país, fue cerrado el día de ayer al mediodía cuando estábamos precisamente en Noticias Sin Límite, por razones de seguridad, al informarse de disparos en el interior de la sede del Congreso. Frentes políticos, columna de Excelsior. Ciudad bajo asedio. Las agresiones a policías por parte de grupos de pandilleros no son fortuitas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se financian? La marcha del 2 de octubre, 45 años después
llega a las nuevas generaciones desvirtuada como sinónimo de vandalismo. Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal, ya tuvo 11 meses para conocer quién está detrás de estos grupos violentos. ¿Por qué entonces ha permitido que operen en la más absoluta impunidad, golpeando y lesionando a decenas de policías? Si no lo sabe, pues debe renunciar. Es intolerable que esas pandillas mantengan al Distrito Federal bajo asedio y agredan a policías con gasolina, fuego, palos, petardos, tubos, piedras, cadenas, además de darse tiempo para saquear negocios, destruir todo a su paso. Los detenidos estarán libres de seguro en algunas horas. ¿Qué dice la jornada? La jornada en este día dice: Obama exige a republicanos cesar ya con esta farsa. Al ingresar su tercer día, la paralización del gobierno de Estados Unidos provoca un mayor temor cada vez mayor a que se agraven los efectos económicos. La crisis podría empeorar si termina mezclándose con el controvertido asunto del límite de deuda federal a mediados del mes. Un cese de pagos podría ser catastrófico y llevar a la primera economía mundial a una crisis peor que la del 2008, así como generar daños a la economía por más de una generación. Así lo dijo el Departamento del Tesoro, al tiempo que el presidente Barack Obama culpó a los republicanos del Congreso por la paralización del gobierno debido a su obsesión con el plan de salud y la influencia que ejercen sobre los líderes del Partido Republicano, los conservadores, respaldados por el ala radical. Y en la pinta está cabroncísimo, dicen los rescatistas. El deslave que sepultó a decenas de pobladores de La Pinta, en el municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande, sigue imponente, casi intacto. Un gigante de tierra roja que cubre decenas de casas y callejuelas de esta comunidad cafetalera, donde reina la desolación, solo interrumpida por el sonido del río que desciende con fuerza desde la parte alta de la sierra, casi en el corazón de Guerrero. El periódico La Razón. En el periódico La Razón, el fiscal de la Procuraduría General de Justicia libera al maestro que hirió al policía. La Fiscalía de Milpa Alta, a cargo de Teresita Alonso Sánchez, liberó el día de ayer al maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue detenido por ser uno de los agresores de la policía, Álvaro Sánchez Valdés, a quien el pasado martes golpearon hasta dejarlo en coma. Y así las cosas, y así nos vamos, con el permiso de usted, a un momento de contacto hoy y regresamos con las notas locales de lo que pasa en Durango. Siga usted con nosotros.